Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La historia en lo general, pero la historia del arte en lo particular, nos aporta, nos revela formas de vida, estilos, maneras de entender lo que ocurrió en una época que, si bien es un pasado que no nos tocó vivir, sigue influyendo y sigue impactando en cómo entendemos hoy la vida. El día de hoy vamos a platicar precisamente sobre este aspecto y bueno, pues tenemos a un experto que nos va a empezar a abrir los ojos, porque literalmente de repente tenemos auténticas joyas de arte virreinal, por ejemplo, aquí muy cerca, y nos pasan de largo. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que aquí en el municipio conurbado casi de Mezquitic de Carmona tenemos varias de estas joyas o de estos tesoros de la época virreinal? Bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Armando Hernández Suberville. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. La historia del arte es la ciencia que estudia la evolución del arte a través del tiempo y del espacio, ya que se pueden plantear diferentes historias del arte dependiendo del periodo temporal y el territorio geográfico. La historia del arte ayuda a entender qué tipo de huella ha dejado el ser humano, a comprender mejor cómo es que el poder de crear e innovar puede generar cambios importantes en la construcción de esa historia. Armando Hernández Suberville es doctor en Humanidades y Artes. Forma parte del programa de Historia en el Colsan y cuenta con importantes estudios en torno a la arquitectura y el arte en los siglos XVII y XVIII. Bueno, pues ya vieron quién va a estar con nosotros el día de hoy y nos da mucho gusto recibirlo y le agradecemos que haya aceptado la invitación. Es el doctor Armando Hernández Suberville, es historiador del Colegio de San Luis, es el secretario académico de nuestra institución y además es muy productivo, tiene muchos libros. Si ustedes quieren saber sobre qué temas está estudiando, cuáles publicaciones está teniendo, métanse a la página del Colegio de San Luis y ahí pueden revisar no solo su síntesis curricular que habla de lo que profesionalmente está realizando, sino también en la página del Fondo Editorial pueden encontrar ya varias de sus publicaciones disponibles, algunas incluso para descarga gratuita, en fin, que tiene una alta productividad en este sentido y que está pues al alcance de todos. Doctor Armando, gracias por acompañarnos, bienvenido, muy buen día. Muchas gracias, Leida, por la invitación, pues un gusto como siempre estar en tu programa. Gracias, bueno, pues vamos a platicar, a veces no entendemos o no sabemos si estamos rodeados de estos, como decíamos al principio, pequeños, grandes tesoros de la época virreinal. ¿Puedes platicarnos un poco en términos generales si sí hay, si no hay? ¿Qué pasa en San Luis Potosí con este periodo en particular en el arte? Sí, fíjate que es muy interesante que nuestra ciudad, pues hay que recordar, fundada en 1592 como pueblo de españoles, pues empieza a tener un auge muy importante en términos de minería, por supuesto, y eso pues genera espacios de poder, genera capacidades de transformar aquel pueblo, porque hay que recordar, San Luis se convierte en ciudad hasta mediados del siglo XVII, y esto es muy, muy importante porque esa capacidad económica, ese flujo de personas, pues va transformando el espacio, va transformando nuestro entorno y en términos urbanísticos pues se generan estos grandes espacios religiosos, conventuales o en forma de colegios como el de la Compañía de Jesús, y alrededor nuestro también esa bonanza se va materializando de forma que los espacios van apareciendo y se van constituyendo. ¿Cómo qué tipo de espacios, perdón? ¿Cómo Por era? ejemplo, éramos un pueblo y digamos como hacia 1640, 50 se empezó a crecer. No, empieza a crecer tan pronto se asienta la minería en San Luis Potosí.
O sea, nosotros tenemos registro de que ya para 1596 se comienza la obra de la parroquia, lo que hoy en día sería la catedral, o donde está hoy en día la catedral, pero ya para entonces pues el convento de San Francisco está levantándose, San Agustín igual, la Santa Veracruz y posteriormente el Colegio de la Compañía de Jesús, y en otros lugares como Mezquitic, que bien acabas de comentar, pues también tenemos estas modificaciones importantes en términos de la aparición, por ejemplo, la construcción del convento franciscano, ¿no? Entonces estos espacios arquitectónicos, una de las cosas que se buscaba y que incluso los obispos cuando hacían las visitas procuraban, era que se vistieran, ¿no? Así lo mencionaba, que ese espacio se vista, que los muros no estén desnudos, y entonces pues eso implicaba que se mandaran construir retablos, que se colocaran pinturas, que se colocaran esculturas, en fin, todo aquello que ayudara, estrictamente nada más me refiero aquí al ámbito religioso, todo aquello que se refiriera a lo devocional y que ayudara en este proceso de incrementar las devociones. Hay que recordar que el Concilio de Trento, una de las cosas que mandata justo es esa, que se hagan retablos, que se tengan imágenes, que ayuden a la gente a ver la santidad de otra manera, a venerar las reliquias y buscar una mayor introspección religiosa en las personas. Entonces, toda esa materialidad que se hace, pues llega hoy en día, por supuesto, a nuestra época. Si bien en los espacios museísticos, por ejemplo, desprovistos ya del carácter religioso con el que se concibieron, pues forman ya parte del patrimonio y por tanto son obras de arte en algunos casos. En otros, esas piezas siguen formando parte de los espacios religiosos y por tanto siguen constituyendo ese medio a través del cual la devoción se fortalece, ¿no? En San Luis Potosí tenemos un museo del virreinato. No sé si nos puedes contar un poquito del origen, pertenecía o no al patrimonio de esta orden de los carmelitas y qué podemos encontrar ahí. Mira, el Museo del Virreinato ya tiene algunos años, te mentiría si te dijera en qué año se inauguró. Pero es relativamente nuevo, menos de 20 años sí, seguramente sí tiene. Sí, por supuesto, menos de 20 años. Estamos hablando por ahí de 2005, 2004 quizás. Y es un museo que en efecto se abre donde antiguamente era el convento carmelita, ¿no? Pues tiene obra propia, que entiendo es poca, y mucha obra itinerante a través de préstamos, ¿no? Pero si queremos ver el arte virreinal en San Luis Potosí, por supuesto tenemos ese museo, pero también, y esto hay que tenerlo muy, muy presente, nuestra ciudad y las ciudades en nuestros municipios, las cabeceras municipales, son grandes depositarias de tesoros de arte virreinal. La ciudad misma de San Luis Potosí con su arquitectura, pero con toda la obra que hay dentro de los espacios, el caso de Mezquitic, que comentaremos más adelante, igual, y basta con que salgamos a pasear nuestra ciudad para darnos cuenta del enorme museo vivo que es la ciudad, ¿no? ¿Hacia dónde podemos voltear? Danos 5 ejemplos de arquitectura virreinal, porque a veces la confundimos porque decimos, mira esta, qué bonita, es virreinal, y no, es del porfiriato o de otra época. Los que saben sí la distinguen, pero si a 100 metros. Pues mira, te voy a dar 5 ejemplos y no todos religiosos, porque esto es importante también tener en cuenta. Voy a ir con 2 ejemplos seglares, arquitectura civil. Nuestro Palacio de Gobierno. ¿Es virreinal? Es virreinal, es la última gran obra que se construye en San Luis Potosí. Me atrevería a decir que en el virreinato, de esa magnitud, de esa importancia. Que por cierto tienes un libro, exactamente. Haz el gol completo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Un rostro de piedra para el poder. Y justo trata de esa evolución de los espacios del poder civil que nos llevan a las casas reales.
y nuestro Palacio de Gobierno empieza construyéndose como unas casas Iba a ser una reales. casa real, se atraviesan otros acontecimientos. Es correcto, es correcto. Otro edificio muy importante que ha estado muy trabajado y muy bien documentado es el de la Caja Real, que todos conocemos, justo en la parte posterior del Palacio de Gobierno, que es el Centro Cultural Universitario hoy en día y que es una de las joyas de la arquitectura civil, me atrevería a decir, virreinal. Y bueno, por supuesto tenemos nuestro templo de San Francisco y la sacristía de San Francisco, que es una de las joyas más importantes del arte virreinal. Aránzazu, que aquí le decimos Aranzazú, bueno, Aránzazu también. Porque está en vasco, ¿o qué es? Sí, así es, y es muy importante porque es una capilla que está en una segunda planta. Son pocas las que hay y que se construyeron en el Virreinato de la Nueva España. Por supuesto el Carmen, que es yo creo que de las joyas más preciadas que tiene la arquitectura virreinal. Y todos estos edificios lo importante es que están perfectamente documentados. O sea, si tú quieres conocer acerca de San Francisco, hay muchas obras, pero fundamentalmente la de Rafael Morales Bocardo. Si quieres conocer acerca del Carmen, pues consultas la obra imprescindible de Alfonso Martínez Rosales, y así, o sea, son obras que están documentadas y que nosotros las tenemos ahí para ver, para disfrutar y a nuestro alcance y entender y conocer, que para mí eso es fundamental. Justo de eso vamos a platicar ahora que regresemos de la pausa, de por qué es importante conocer el origen de las obras, porque pues a los que no somos expertos en estos temas, nos puede parecer simplemente, qué bonita, qué importante porque es histórica, porque tiene más de 3 siglos, pero creo que hay otros elementos y otros datos que los que sí saben nos pueden ir adentrando, acompañando en entender lo valioso que pueden ser. Y como decíamos al principio, pues sí, son de otra época que no nos tocó vivir, pero que hoy siguen influyendo, impactando en la forma en cómo entendemos la vida, en cómo nos relacionamos. Y por lo pronto, bueno, pues está la invitación para recorrer el Centro Histórico de San Luis Potosí. Como bien lo decía nuestro invitado y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, es un museo al aire libre, podemos tener toda esta arquitectura virreinal. Imagínense usted que le platique a sus hijos, a sus nietos, a sus visitantes, todo este esplendor que significaba para San Luis Potosí estas obras. Aranzazú, me perdí una, Aranzazú, el Carmen, San Francisco, Palacio de Gobierno, y la quinta, ¿cuál fue? Caja Real. La Caja Real, cierto, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, de eso y más seguimos platicando al regresar de la pausa. Continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Armando Hernández Suberville, es historiador en el Colegio de San Luis y es experto en estos temas de arte, arquitectura, virreinal, y hoy nos está contando sobre, bueno, más adelante nos va a contar sobre una obra en específica, pero antes queremos que nos vaya explicando, para los que no somos especialistas, por qué es importante conocer el origen de ciertas obras, por qué se vuelven tan valiosas. Seguramente ustedes habrán escuchado que son motivo incluso de robo de arte sacro, se vuelve todo un tema a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy, por ejemplo, pues quisiera preguntarle por qué se vuelven tan valiosas, por qué es importante, si por el autor, por la técnica que se usó, simplemente por la fecha, porque ya tienen más de 3 siglos, que nos explique un poco en torno a esto. Cuéntanos, doctor Armando Hernández Suberville, ¿por qué se vuelve tan importante conocer el origen de una obra? Mira, hay varias aristas, pero te voy a decir una en particular que tiene que ver justo con lo que te comentaba en el bloque anterior. Que nosotros tengamos registro de las obras que llegan a San Luis o las que se producen en San Luis, pues nos habla justamente de esa vitalidad que tienen las poblaciones
en momentos determinados. Es decir, si nosotros tenemos una construcción, me voy a remitir nuevamente al Carmen, tan profusamente ornamentada, tan llena de elementos que hoy consideramos artísticos, insisto, tienen su carácter devocional, pero que hoy consideramos artísticos, bueno, pues forma parte de toda esa realidad que tiene la ciudad de San Luis Potosí en el siglo XVIII, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de una riqueza material que nos revela cómo la sociedad en turno está creciendo y se está desarrollando. Dicho de otra manera, no puede haber arte si no hay quien lo mande a hacer, quien lo produzca, quien sea un comitente, es decir, quien lo procure, quien lo financie, y cómo eso impacta y transforma nuestra realidad. Entonces, conocer el arte también nos permite conocer la sociedad, la cultura, la economía, ¿sí?, de un momento determinado. Cuéntanos un poquito, para los que no son de aquí de San Luis y que no conocen el Carmen, por ejemplo, cómo es que tiene esta riqueza, porque entiendo que la mandaron construir mineros y el oro, y tenían todo un papel importante en ese contexto, ¿no? Don Nicolás Fernando de Torres deja un legado muy importante a la Orden del Carmen, y bueno, esta orden se establece propiamente ya en el segundo tercio del siglo XVIII, comenzando el segundo tercio del siglo XVIII, y bueno, pues está reflejando la bonanza. Don Nicolás, un hombre que tiene minas, que es comerciante, etcétera, pues refleja la bonanza de una sociedad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora bien, ¿por qué son tan valiosas?, preguntabas. Pues hay muchos aspectos también que hay que considerar. ¿Quién fue el autor, por ejemplo? Dentro de qué escuela o de qué movimiento, de qué época podemos situar nosotros esa obra, la calidad técnica que tiene, la calidad del artista, si fue o no reconocido en el mismo periodo en el que estuvo trabajando, qué implica que nosotros en San Luis Potosí tengamos obra de pintores reconocidos a nivel Nueva España, por ejemplo, qué es lo que están revelando las obras a partir de una cosa que es bien interesante, Lida, que es la circulación de saberes, ¿sí? ¿Qué es lo que está circulando? ¿Qué es lo que está manifestándose en el arte que sea reflejo de una sociedad que, como la nuestra, constantemente está cambiando, está evolucionando y así, ¿no? Entonces, son muchos de los elementos que nosotros tenemos que considerar cuando tomamos en cuenta la valoración de una obra de arte, que no es, por supuesto, el tema del día de hoy, pero sí reconocer que de pronto en esos espacios aparecen obras que ni siquiera teníamos en el radar y que nos cambian completamente la perspectiva de la importancia de ciertos espacios, ¿no?, que es muy importante. Y como en el caso de Mezquitic, el doctor Armando Hernández Uberville ha hecho un trabajo específicamente en este lugar y ha tenido hallazgos muy interesantes. Cuéntanos, ¿qué es lo que has investigado y qué es lo que has ido encontrando? Mira, Mezquitic es un tema que sigue arrojándonos muchos elementos de información histórica que vale la pena recuperar. Te comento, por ejemplo, Mezquitic es importante porque históricamente la gente que llega, los tlaxcaltecas que llegan a fundar el pueblo de San Luis, en el Valle de San Luis, pues se congregan primero en Mezquitic, ¿no? El convento como tal, la sede franciscana como tal, es anterior incluso a la de San Luis, ¿no? Estamos hablando por pocos años, pero estamos hablando que la fundación de San Luis Potosí, del pueblo y minas de San Luis Potosí, no se entiende sin Mezquitic, ¿no? Entonces, eso le da una importancia mayor a esta población. Ahora bien, establecidos los tlaxcaltecas ahí también, que se quedan en un grupo en Mezquitic, y que empieza a tener una dinámica diferente, se empieza a poblar a la usanza española y
y empieza a crecer, bueno, pues vemos nosotros también la consolidación de la orden franciscana en esa población. Y es en la iglesia y convento franciscano de Mezquitic que encontramos también elementos que nos remiten precisamente a esa historia antigua. Hay que recordar que toda esta zona es una zona de frontera, ¿no? La frontera la conocía como frontera chichimeca y es una zona de guerra. Entonces, por ejemplo, en términos arquitectónicos, el convento mantiene unos elementos militares muy interesantes, como garitones con sus troneras, un muro perimetral del propio convento que tenía características militares. Imagínate, o sea, estamos hablando de una mezcla bien interesante de lo militar y lo religioso. En el mismo convento. En el mismo convento. En una obra teóricamente religiosa, pacífica. Sí, pero que tiene que responder a una realidad, claro, que está ahí, ¿no? Entonces, eso trasladémoslo ahora a una obra pictórica, ¿sí? Que es el descubrimiento que hago, parte del descubrimiento que hago, tiene que ver con esta obra pictórica. Es un lienzo muy grande, estamos hablando de aproximadamente 3 metros por 2, más bien 2 por 3, 2 metros por 3, que contiene una serie de elementos alegóricos muy complejos, muy interesantes y que nos remiten a una visión también militar. Es una obra que primero Salvador Gómez Eichelman deja registrada en su trabajo, que es muy importante en la historia de la pintura de San Luis Potosí, y es muy importante porque si bien no hay un seguimiento profundo de cada obra, sí las enuncia, las señala y nos todas las obras que hay adentro de la iglesia. Las que él registró en San Luis Potosí. Ah, en San Luis Potosí. Entonces, él la menciona inicialmente, y después hay un trabajo de Antonio Rubial que en un artículo en Anales del Instituto de Investigaciones Históricas publica y la refiere también, ¿no? Entonces esas referencias me generaron inquietud, y fui a conocer la obra, ¿no? Fuiste a Mezquitic. Fui a Mezquitic a conocer la obra. En una primera visita pues quedas maravillado, te das cuenta que lo que se ha dicho se queda corto frente a lo imponente que es el lienzo, y también que hay muchos elementos que no están refiriendo los autores que he citado y que generan muchas dudas. O sea, ¿qué está haciendo una obra de esa característica en ese espacio? Que es una sacristía muy modesta, Lidia. Es una sacristía muy modesta, de una capacidad muy corta realmente, que está... Porque también la iglesia es pequeña relativamente, pues, la ¿no? iglesia, pues mira, la iglesia creo que tiene su importancia, pero la sacristía no es tan grande. Y que encuentres un lienzo de esa magnitud, de esas dimensiones y de esa complejidad simbólica, pues hace que la obra sea pues magnífica, una verdadera joya, como mencionaste al inicio, del arte virreinal en San Luis Potosí, y muy poco conocida. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este asunto, y bueno, pues les vamos a regalar un libro. Regresando del corte les platicamos cómo se lo pueden ganar. Continuamos. Mudejarismo y simbolismo militar en el altiplano potosino. Mezquitic, Pozo del Carmen y Guadalcázar. La iglesia de San Pedro Guadalcázar y el templo de la Inmaculada Concepción, ambos en el pueblo minero de Guadalcázar, la parroquia de San Miguel Arcángel en Mezquitic de Carmona y la iglesia del antiguo conjunto hacendario del Pozo del Carmen en Armadillo de los Infante, son edificaciones de carácter religioso en las que encontramos un simbolismo militar y una técnica decorativa de raigambre mudéjar, elementos que no se repiten en las demás construcciones religiosas dentro del territorio potosino.
En los diseños y muros de estas construcciones está presente la sucesión y progresión de técnicas y manifestaciones visuales que hunden sus raíces en el mundo andalusí. Al poner atención en su arquitectura y en sus muros, resalta su decoración esgrafiada, así como las referencias militares, las lágrimas que ornamentan, además de los elementos figurativos como gotas de agua, peces, flores, aves, águilas bicéfalas, escorpiones y jinetes, que se distinguen en los muros, tienen sus raíces en la tradición mudéjar del esgrafiado que se empleó en estos edificios enclavados en el altiplano potosino. Técnica traída posiblemente de manera informal desde España, mediante el intercambio verbal, la implantación de un gusto, o como solución decorativa asequible guardada en la memoria de los constructores, pues satisfacía ciertas necesidades decorativas de manera más económica. Actualmente los muros y algunas edificaciones se encuentran en mal estado de conservación. Pese a su singularidad, no hemos volteado a verlas para promover su rescate y conservación. Son ejemplos únicos de un arte y decoración de larga duración que forman parte de nuestro patrimonio artístico y arquitectónico, que requieren de un urgente proceso de revalorización patrimonial, de estudios profundos y documentados, pero sobre todo que sean objeto de un rescate restaurativo urgente. Platicando ahorita durante el corte, nos dijo una frase que le voy a pedir que repita al aire porque la verdad es que nos ilustra la ignorancia que a veces tenemos y que no nos permite apreciar. ¿Cuántas veces ha caminado seguramente usted por la explanada ahí de la Plaza del Carmen, o ha ido a misa a catedral, o seguramente ha visitado el Aranzazú o la iglesia de San Francisco? Por cualquier razón que usted me diga, y no nos hemos dado cuenta que estamos pisando espacios construidos hace varios siglos con una riqueza no solo histórica, sino arquitectónica, que nos retratan cómo vivía esa gente, cómo se convivía. Dinos la frase, porque está muy bonita. ¿Cómo era? Sí. La frase es una frase que repetía mucho un amigo que ya no está entre nosotros, Enrique García Blanco, y dice así: el ojo no ve lo que el cerebro no conoce, y es muy cierta. Totalmente. Bueno, nos quedamos antes del corte, nos estaba platicando el doctor Armando Hernández Suberville sobre este tema de los hallazgos que ha tenido en la iglesia de Mezquitic, en todo este complejo que, bueno, pues se ha encontrado varios elementos que nos retratan la importancia no solo del municipio como tal, porque es un precursor de la fundación de San Luis Potosí, podríamos decir, pero además de toda la riqueza artística que hay ahí. ¿Qué más nos dices sobre esto que has encontrado? Mira, regresando justo a la obra en cuestión, puedo comentarte que en las publicaciones pues se le asignaba un nombre, ¿no? Se decía que era una interpretación, y esto es lo que solemos hacer los historiadores, de pronto le asignamos nombre a una obra determinada, y en este caso los autores que comenté en el bloque anterior decían, bueno, esta es una obra que se trata de la Jerusalén Celeste y la Orden Franciscana, y tenía pues mucha validez la propuesta que se hacía, y de pronto las interpretaciones que veía ahí no me convencían del todo. Entonces, como te comenté, fui propiamente a Mezquitic, y esta sacristía, que es una sacristía muy modesta, muy pequeña, pues de pronto te recibe al fondo. Si tú entras a la sacristía por el lado del presbiterio, pues te das de frente con esta obra. ¿De qué tamaño es el lienzo, más o menos, para darnos una idea? Te comentaba, es de 2 metros por 3, o sea que prácticamente ocupa
todo el muro, todo el ancho del muro de la sacristía. Está grande. Es muy grande, muy grande. Afortunadamente es muy grande, porque estoy seguro que eso ha impedido que se la roben. que haya tenido, pues sí, O que sea, haya o la tenido dañen. alguien la intención de sacarla de ahí. Incluso de sacarla para moverla a otro lado, el que este sea, ya incluso por movimiento local, ¿no? Es una obra muy grande, muy complicada de desmontar y obviamente muchísimo más complicada de mover. Pero otra de las cosas que referían estos trabajos es que se trataba de una obra anónima. Y a mí me quedaba mucha inquietud que una obra de esa característica, de esa monumentalidad y de esa complejidad simbólica, porque se trata de una alegoría, es decir, una representación de una serie de elementos a través de los cuales emito un discurso particular, pues yo decía, no es posible. Entonces, yéndola a revisar propiamente en sitio, y llevando equipo de iluminación especial para no afectar la obra, pues me doy cuenta que ahí escondida tras una mancha y en un lugar poco común aparecía la firma del autor. Y no solo la firma, sino el año y lugar donde esta fue hecha. El autor es un pintor de la época de principios del siglo XVIII, de nombre Pedro López Calderón, un pintor que trabajó precisamente muy de cerca con los franciscanos. Aquí en el Museo Regional Potosino tenemos obra de Pedro López Calderón, porque seguro trabajó para la orden y para el convento con pinturas, pero también encontramos obra de él en Durango, encontramos obra de él en Zacatecas, en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, en la Pinacoteca, que es muy importante, hay obra de Pedro López Calderón, en fin, que ese primer descubrimiento pues nos lleva a una circulación de obra y como el taller de un pintor que está en la Ciudad de México, que es importante, algunos autores lo ubicaban como uno de los pintores medianos, no tan importantes, con talleres no tan importantes en la época, pero poco a poco hemos estado descubriendo que Pedro López Calderón era un pintor bastante avesado, bastante bueno, pero también muy importante y que tiene una obra que circula sobre todo en estos circuitos de poblaciones mineras. Entonces eso ya nos da un dato muy importante porque ya le podemos poner nombre y autoría a una obra. ¿Y año? ¿En qué año está datada? Está datada en 1732, o sea, se está pintando, se está terminando de pintar en 1732. Y luego también otra de las cosas que aparecen en esta pintura, ya que la tienes de frente, que tienes la iluminación adecuada y que puedes verla en su magnificencia y complejidad, es que el punto central, el punto nodal de la pintura es la representación de un infante que está en una suerte de flor. La flor es como una suerte de cuna. Y esto es interesante porque los autores que habían trabajado la obra se referían a esta como el niño Jesús lirio. Es la obra, ¿verdad? La que estamos La viendo que ahora. estamos viendo en pantalla es parte de la obra y justo arriba de esa representación del sol es que aparece el lirio y en ese lirio está ese bebé. Pero lo que no repararon en su momento es que en la flor, en los pétalos de la flor, viene una inscripción, Sine Lave Virgo, es decir, Virgen sin mancha. Y entonces cambia completamente la concepción de esta pintura y la interpretación que se le había dado. Y el como una nombre que obra le habían asignado. Y que le habían asignado, exactamente como de la Jerusalén Celeste. Y eso me lleva a otra parte que es fascinante en la historia del arte y en la historia en general, que es el trabajo de archivo. Y en el trabajo de archivo me encuentro con que en una visita pastoral, una visita que se hace del obispado, un visitador enviado por el obispo de Michoacán en 1765 de nombre Jerónimo López Yergo, llega a Mezquitic
Porque una de las cosas bien interesantes es que para 1735, es decir, 3 años después de que la obra se había pintado, para 1735 se refiere en una visita, no hay nada en esta iglesia. Sus muros están desnudos, no tiene retablos, no tiene pinturas. Les pedimos a las cofradías y les pedimos a las congregaciones que aporten dinero para que esta iglesia se vista. 1735. 1765, que consulto un nuevo inventario de la visita obispal que hace este señor que te comento, pues ya viene referida que en la sacristía de Mezquitic se encontraba una obra que retrataba, que manifestaba el misterio de la Inmaculada Concepción. Y entonces documento y pintura se eslabonan así, porque la obra, como acabo de decir, la Virgen está representada a través de ese bebé, ese cine, el ave Virgo, refiere justamente a ese bebé que está ahí, y el documento de la época dice, bueno, pues esta obra lo que nos está mostrando es justamente el misterio de la Inmaculada Concepción. Y entonces ahí todo cobra sentido, todo lo que está alrededor de esa pintura cobra sentido. Cómo está dispuesta, quiénes aparecen ahí y qué es lo que está retratando esta obra en Mezquitic. ¿Cuál es, y ahí qué procede? Tú le cambias el nombre, publicas en artículos científicos, y entonces lo que habías estudiado de estos autores que referías al principio, ¿cómo queda? Pues justo, y eso es lo más interesante y lo más rico de la investigación. Hay un conocimiento que se va construyendo, que tú llegas, utilizas en el sentido académico lo que ya se dijo, lo refieres, lo reformulas y construyes nuevas hipótesis. ¿A qué hipótesis llegué en ese momento? Que estamos hablando de una obra un artículo que publiqué en una revista española de nombre Archivo Español de Arte. Publiqué en 2014 más o menos este descubrimiento del autor, de la fecha de la obra, el análisis iconográfico de la obra a partir de lo que me decían los documentos, y propongo un nuevo título, ¿no? Y eso es un auténtico hallazgo de investigación. Es un auténtico hallazgo de investigación, pero como te digo, la investigación siempre evoluciona. No nos vayas a spoilear, espéranos al último bloque, tenemos que hacer una pausa y nos cuenta el desenlace de esta fascinante historia en torno a una obra que seguramente nos ha pasado de largo cuando hemos ido a Mezquitic, a la iglesia o a lo mejor hasta la sacristía, y bueno, que no hemos apreciado en su contexto completo, y justo de eso se trata el día de hoy esta entrevista. Hacemos una pausa y vamos a regresar para platicar, para cerrar esta charla y que nos cuente el desenlace, porque ahí no terminaron los hallazgos, hay un nuevo episodio que ya nos va a contar. Pero antes déjenme les digo cómo se van a llevar este libro, que precisamente tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? El martes que se está transmitiendo este programa está fijado en el Facebook del Colegio de San Luis, el flyer, pues el cartel digital donde estamos anunciando el programa de hoy. Ahí ustedes pueden irse tienen que seguir la página del colegio, van a poner en los comentarios 2 de las 5 obras que mencionó al principio de arquitectura virreinal que pueden encontrar en San Luis. Está facilito. A la primera persona que ponga estos 2 de los 5 edificios que se mencionaron, se gana el libro, lo pueden pasar a recoger en la caseta del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos.
Estamos platicando sobre los recientes hallazgos de una investigación a cargo de nuestro invitado de hoy, del doctor Armando Hernández Suberville, historiador en el Colegio de San Luis. Y bueno, la verdad es que es así como un capítulo cada cosa que nos ha estado contando, y yo ahorita vamos a cerrar con el episodio final, porque bueno, ya nos comentaba hace unos momentos que debido a estas investigaciones, trabajo de archivos, trabajo in situ en el lugar donde está este enorme lienzo de varios metros, que estuvo analizando con una iluminación especial y en donde descubrió, a pesar de lo que habían dicho otros autores, que no tenía un autor reconocido, que era una obra anónima, pues no, resulta que era un pintor con bastante reconocimiento de la época, y bueno, pues estaba a nombre de Pedro López Calderón y estaba fechada en 1732 esta importante obra, que tenía otro nombre y que bueno, con los hallazgos y la documentación y sustento necesario, bueno, pues resulta que no es ese el nombre, pero además descubrió años después, porque no se detuvo ahí, siguió investigando y tuvo un nuevo hallazgo. Cuéntanos, doctor, ¿qué más encontraste? Pues mira, justo cuando hago este trabajo inicialmente y que llego a la conclusión de que hay una interpretación por parte de Pedro López Calderón de lo que era esta pintura y de lo que era el misterio de la Inmaculada Concepción, pues yo le adjudico, en aquel momento, le adjudico no solamente la autoría, porque pues, se sustentaba en el lienzo mismo, sino que le adjudico la invención. La idea original. La idea original, o sea, Pedro López Calderón nos muestra en ese lienzo pues un derroche de imaginación, una complejidad simbólica o de generar símbolos y elementos que construyen esa compleja alegoría a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Voy a platicártela muy rápidamente. Pues se trata, en efecto, de una Jerusalén, de una representación de la Jerusalén, pero de la Jerusalén terrena, ¿no? Que está referida a partir de este muro que circunda la acción más importante, que es la Virgen en esa flor, en ese lirio, que está siendo regada, protegida, cultivada por los franciscanos. Y esto es interesante porque los franciscanos fueron los principales defensores del misterio de la Inmaculada Concepción. En un momento en que las disputas eran muy fuertes, franciscanos y dominicos se agarraban entre sí, literalmente, en grandes discusiones teológicas. Esta es la obra completa, Esa ¿verdad? es la obra completa. Y los franciscanos eran los principales defensores, pero fíjense ustedes lo interesante de cómo hay una serie de representaciones, reyes de un lado y la jerarquía eclesiástica del otro, en forma de torreones, y hay torreoncitos donde aparecen estas representaciones, pero fuera de la Jerusalén, en las esquinas del lienzo, aparecen representaciones zodiacales: Capricornio, Sagitario, Tauro y Escorpión, y todos con una frase alusiva a la obcecación que se tenía por atacar un misterio que los franciscanos decían es un misterio, pero es un misterio válido y debe de buscarse el dogma. Y es muy interesante que aparezcan, por supuesto, obispos, aparezca el Papa, aparezcan cardenales, pero también que aparezcan reyes, porque hay que recordar, la monarquía hispánica sí reconoce el misterio de la Inmaculada Concepción. De hecho, manda que en todas las poblaciones, en todas las fundaciones, se jure el misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces esto es muy, muy interesante, porque lo que vemos nosotros aquí es una representación de cómo el misterio es salvaguardado por los reyes, porque es la genealogía de los reyes españoles por un lado, y la tríada de la jerarquía eclesiástica. Y lo que vemos en pantalla, una puerta que se está cerrando, si se fijaron, decía Adán y Eva.
Es decir, la puerta se cierra al pecado, porque la Virgen antes, durante y después no tiene mancha, no tiene la mancha del pecado. Y eso es lo que sustenta ese misterio que es el misterio de la Inmaculada Concepción. Paréntesis que es importante, se convertirá en dogma de la Iglesia Católica hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Pero todo ese tiempo, bueno, pues tenemos una serie de discusiones, una serie de encontronazos dentro del propio seno de la Iglesia Católica. Y es aquí donde entra esto que te comentaba en el bloque anterior. La investigación es orgánica, todo el tiempo está evolucionando, todo el tiempo nos orgánica y dinámica nos está dando todo el tiempo nuevos datos, nueva información. Y aquí es donde entra un nuevo dato que descubrí, que justo contradice mi apreciación inicial respecto de que Pedro López Calderón era el autor intelectual de esta pieza. Y esto tiene que ver con el descubrimiento de un libro muy interesante que se llama Radi Solis, que es de un franciscano de nombre Pedro de Alba y Astorga. Y empieza uno a investigar a Pedro de Alba y Astorga y se da uno cuenta que este franciscano tiene una vida muy interesante porque es el máximo defensor, digamos, del misterio de la Inmaculada Concepción. Logra armar una biblioteca impresionante acerca de todo lo que se ha dicho de la Inmaculada Concepción. Logra también conseguir permiso. Él está inicialmente en el Perú, está en Lima, pero se mueve a España y en España logra el favor del rey para que le permita abrir una imprenta, una pequeña imprenta que se llamará la Imprenta de la Inmaculada. Y en esa Imprenta de la Inmaculada él se dedica a producir, a imprimir obras y obras y obras para defender el misterio de la Inmaculada Concepción. Pero es un personaje que es muy perseguido, Lidia, porque pues en ese fervor que tiene, pues en algún momento cuando trata de equiparar las cualidades de San Francisco con Cristo, porque hay que recordar que San Francisco es el máximo estigmatizado de la religión católica, bueno, pues dice prácticamente hay mil cosas, no estoy exagerando, no es el 1000 exagerado que usamos, no, hay 1000 cosas que se equiparan entre San Francisco y Cristo, y entonces eso causa un revuelo que lleva a que constantemente esté siendo perseguido por la propia Inquisición, y que los libros que saca sean censurados en muchas ocasiones. Y este libro, el Radi Solis que les comento, viene acompañado de un grabado que no es otro más que la pintura que nosotros estamos viendo en Mezquitic. Ese grabado que ha aparecido en pantalla es el grabado sobre el cual se basó Pedro López Calderón para pintar eso. Que lo vimos en el tercer bloque, este grabado en blanco y negro, muy al principio del tercer bloque, y que es, digamos, lo que te hace a ti empezar a descubrir que es el autor intelectual es de Alba y Astorga, quien le ordena, en todo caso, ¿estoy correcto?, a Pedro López Calderón la pintura. No. Pedro de Alba y Astorga, perdón porque no comenté esto, Pedro de Alba y Astorga es un autor que está imprimiendo 100 años antes. A ver, entonces cuéntanos, nos quedan 2 minutos, cuéntanos el final. 1635, él está imprimiendo sus últimas obras en Flandes, y él manda hacer este grabado a un grabador flamenco, Pieter de Jode, que tampoco ha sido trabajado, y que es alguien muy importante por la complejidad que tiene y por la calidad de los grabados. Bueno, pues su grabado ilustra este libro, y para no hacerte el cuento muy largo, muere Pedro de Alba y Astorga, estos libros quedan impresos y preparados para distribución, pero no se distribuyen entre los franciscanos, porque estaba pesando sobre Alba y Astorga la censura inquisitorial. Pero logran sacar algunos libros de manera tal que se están vendiendo en Sevilla
en el convento franciscano de Sevilla y algunos llegan a México. A la Nueva España. Ajá. Ahora en la Biblioteca Nacional, aquí en México, hay 9 ejemplares de ese libro. Solo 3 tienen el grabado. Entonces, podemos empezar a especular N cantidad de cosas a partir de cómo llegó el grabado a López Calderón para pintar esta obra magnífica y cómo esa obra llega a Mezquitic. Ok, entonces se inspiró, digamos, en el grabado Correcto. de De Pedro Pedro de Alba y Astorga. y López lo retoma, utiliza el grabado para la pintura y llega a San Luis. imagínense ustedes, todo esta es parte de cómo circula, ¿no? Todo este arte, porque de una cosa que pasó 100 años antes, termina en este enorme y bellísimo lienzo conservado en la iglesia de Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí. Doctor Armando Hernández Solbris, se nos terminó el tiempo. ¿Algo más con lo que gustes concluir? Pues nada, vayan, pidan permiso, no entren Por la mala. por la mala, piden permiso para ver la obra. Además, Mezquitic tiene su encanto, es uno de los tantos municipios cercanos a nuestra capital que tiene mucho arte y mucha historia. Tienen un gran paseo ahí de fin de semana, en unas cuantas horas del domingo o del sábado, se pueden dar ahí este lujo. Gracias por habernos acompañado y nos tenemos que ir. Muchas gracias, los dejamos con la Agenda Colsan y los invitamos para que nos acompañen en un próximo episodio. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas del ciclo de conferencias Humanidades Digitales, del 23 de agosto al 13 de noviembre en modalidad virtual. Revisa el programa completo en nuestras redes sociales y página web. El programa de estudios antropológicos del Colsan invita al seminario La Antropología de la Salud en el Sur Global, del 27 de septiembre al 31 de octubre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. Espera próximamente el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, el 10 y 11 de octubre en la sala de videoconferencias 1. Revisa el programa con actividades en nuestras redes. Ya está abierta la nueva convocatoria de la revista Epectasy. Tienes hasta el 18 de octubre para enviar tu solicitud. Consulta todos los requisitos en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos.